Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Dios murió porque no había nadie como tú en el universo. No, eso no. Hoy tienen que profundizar conmigo en la palabra, así que estén listos, atentos y que el Señor nos dé una mente clara para poder entender estas verdades. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos también tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Padre, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que aclares, Señor, estos pasajes que hemos leído, que podamos, Señor, ser edificados, consolados, exhortados y centrados en la persona de este gran sumo sacerdote que es Jesús. Señor, que tú quites toda pereza de nuestra mente, de nuestros cuerpos, y pon, Señor, en nosotros la iluminación de tu espíritu para ver lo que tú inspiraste a través de tu profeta y de tu mismo Espíritu Santo. Gracias por estos versículos tan poderosos y ayúdanos a entenderlos. En Cristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Vamos por el capítulo 7 de Hebreos. Ya hemos corrido bastante a través de los meses y esto se va poniendo cada vez más carnoso. No es como algo que tú vas comiendo y le comes la carne primero y después te quedas como con el hueso. Pues esta carta es al revés. Mientras más vas comiendo, más carnosa se pone, más difícil de entender se pone y más atención debemos precisamente ponerle y prestarle a estos pasajes que son difíciles de masticar. Son pasajes que a veces le pasan por alto y que si no se estudiara de manera expositiva, los predicadores tampoco lo tomarían para predicar, porque no están interesados en hacer de Jesús el centro de toda la predicación. Pero es necesario, como dice la palabra, que toda la palabra y el consejo de Dios sea traído. ¿Por qué? Porque toda la palabra es útil para enseñar,
es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que tú y yo podamos estar preparados para el día que viene. Así que hay muchos en la Escritura, cuando hablamos de terminologías y formas de poder estudiarla, que a veces se les hace difícil a las personas entender. Y hoy vamos a utilizar una de esas herramientas que se conoce en la Biblia para interpretar las Escrituras, y se llama la tipología. ¿Qué significa esa palabra tipología? En la Biblia hay muchas tipologías, es decir, un tipo de algo, en este caso, o algo similar a algo. En este caso estamos utilizando la tipología de Jesús. Esa es la categoría donde estamos interpretando precisamente este texto en particular. Estamos hablando de una persona llamada Melquisedec, un sacerdote, y este hombre era un tipo de Jesús. ¿Cuántos recuerdan otro tipo de Jesús en la Biblia? ¿Usted recuerda algún otro tipo de Jesús en la Biblia que era símbolo de lo que representaba Jesús? ¿Ah? Moisés, aunque la Biblia no lo habla claro, pero sí como libertador. Adán, la Biblia dice que es un tipo de Jesús en Romano. Usted recuerda la serpiente cuando fue levantada en el asta, y dice que aquellos que miraren aquella serpiente, que fueren mordidos por la serpiente, aquella serpiente de bronce, no iban a morir, ¿recuerda? Y dice la palabra precisamente, así como el Hijo del Hombre fue levantado como aquella serpiente, y todo aquel que lo mire y crea en él vivirá. Así que son tipos y cuadros acerca de Jesús. Otro cuadro que está a través de toda la Biblia es los corderos. ¿Te recuerda? Recuerda que aquel cordero lo que hacía era cubrir el pecado y darle comunión al hombre con Dios nuevamente. ¿Recuerda ese cuadro del cordero? ¿Y cómo nosotros sabemos que el cordero era un cuadro de Jesús? No podemos inventar los cuadros de Jesús o los tipos de Jesús. Es decir, yo no puedo decir, yo creo que este pan que está hablando aquí habla de Jesús, si el Nuevo Testamento y los apóstoles no lo afirman así. Por eso es que en cierto sentido hay ciertos personajes que, aunque el evangelio y la historia apunta a Jesús, no son tipos de Jesús. Pero la Biblia sí habla de estos tipos de Jesús, y uno muy conocido desde el primer capítulo o desde el tercer capítulo de Génesis es el Cordero. ¿Te recuerda? El Cordero de Dios que tenía que derramarse la sangre, y dice, ¿cómo yo sé que el Cordero era símbolo o tipo de Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús hacer entrada? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero era un cuadro de Jesús. Todos ellos son ilustraciones frágiles. Todos ellos son ilustraciones muy vagas a referirse a la persona de Jesús, pero nos ayudan a ver y entender una imagen de Jesús y de su propósito a través del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de que Melquisedec era un tipo de Jesús, como sacerdote debemos definir qué es el sacerdote. Porque cuando hablamos de sacerdote nos viene a la mente una persona, un viejito que tiene una cosa acá en la cabeza, una batola blanca, y está por ahí por alguna capilla. Eso es lo que le viene a la mente cuando hablamos de sacerdote. Sin embargo, eso no tiene que ver absolutamente nada con el sacerdocio del Antiguo Pacto. El sacerdocio del Antiguo Pacto era la figura principal de toda la comunidad judía. Es decir, toda la religión judía gira en base a ese sacerdocio. Ese sacerdocio era el que hacía el puente entre Dios y los hombres. Ese sacerdocio era el que le daba la comunión entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Por eso era tan importante. Nadie podía tener comunión con Dios directa. Nadie podía acercarse a Dios directamente, sino a través de un cordero, y tenía que ser guiado por un sacerdote en el Antiguo Pacto. Es decir, el sacerdote era el acceso a Dios. Tener un sacerdote era tener acceso
a Dios. Y es lo que el autor de Hebreos quiere enseñarnos en este día. Este sacerdote era el que me da el acceso a Dios, pero hay un sumo sacerdote mayor que el del antiguo pacto. Es decir, este nunca ha pecado y este va a ser un sacrificio para siempre. Los animales no podían quitar de mí ese pecado, solamente podían cubrirme para darme comunión y misericordia delante de Dios, pero no lo quitaba. El autor de los Hebreos está diciendo, este sacerdocio es un sacerdocio mayor, real, es un sacerdocio que no es como el antiguo pacto. Y esto era chocante, mi hermano. Imagínate que usted es un judío ortodoxo que está aquí sentado escuchando esto. Imagínate que tú como judío, que el centro y el corazón de tu religión es el sacerdocio, está escuchando que ese sacerdocio ya no sirve. Es fuerte, chocante. Y mira cómo comienza diciendo el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Qué interesante. Melquisedec es un hombre que solamente aparece en 3 versículos en la Biblia. El primer versículo donde aparece la palabra Melquisedec se encuentra en Génesis capítulo 14, versículo 17. El otro versículo donde habla acerca de Melquisedec habla en el Salmo 110, versículo 4. Y el libro de Hebreos. Así que en el Antiguo Testamento solamente hay 2 lugares que habla acerca de este hombre. No hay mucho acerca de este tema. Sin embargo, es el centro en el cual el autor de los Hebreos lo pone como el tipo de los tipos. Es decir, la esencia misma del judaísmo está aquí en el sacerdocio. Y con eso yo les voy a dar para que ustedes puedan entender la raíz de lo que yo les estoy diciendo. Así que Melquisedec, cuando dice en Génesis que sacó pan y vino y bendijo a Abraham, y que tuvo directamente ese acercamiento con este hombre, y para poder tener un contexto, y no le voy a leer la historia completa de Génesis 14, versículo 17 en adelante, usted la puede leer. En un contexto de guerra, allí estaba el sinvergüenza hijo, el sobrino de Abraham, Lot, y allí estaba Abraham, que fue a poder ayudar a este muchacho. Se hace una guerra, ganan en medio de eso, toma el botín el pueblo hebreo. Abraham, como patriarca de ellos, se queda a cargo de ese botín. Mientras van de camino, ¡pum!, se encuentran con este personaje llamado Melquisedec, que era reconocido en la ciudad como rey y como sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es interesante, porque todavía no se había instituido el sacerdocio. Es decir, el pueblo hebreo, estamos hablando, todavía no había ni tabernáculo, hermano. Estamos hablando de que todavía no había nada de eso. La ley todavía Dios nos la había dado en el monte Sinaí. Y ya Dios tenía un sacerdote en este lugar. Así que vamos a ver la diferencia del sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a ver varios puntos importantes. Y anótelo por ahí, porque por ahí vamos a correr estos versículos. Número 1, el sacerdocio de Aarón es distinto al sacerdocio de Melquisedec. En segundo lugar, los sacerdotes en el tiempo de Aarón no eran reyes, en el de Melquisedec sí. Vamos a seguir también estudiando acerca de cómo el sacerdocio de Aarón nunca ofreció paz ni justicia, solamente sacrificio. El de Melquisedec sí. Estaremos viendo también cómo el sacerdocio de Aarón no se hereda. El de sacerdocio de Aarón era hereditario, el de Melquisedec no. Para tú poder ser sacerdote, ya lo vamos a ver, tenías que ser del linaje de Aarón, es decir, de la tribu de Leví. El de Melquisedec no. Y por último, en quinto lugar, vamos a ver que el sacerdocio de Aarón tenía un límite, el de Melquisedec no. El sacerdocio de Aarón duraba desde los 25 hasta los 50 años. Si usted tenía ya 50 años, usted no podía ser sacerdote. Así que todos los cincuentones aquí, en esta iglesia casi no hay cincuentones. Todos son de 40 para acá, ¿verdad que sí? Amén.
Amén. Los de 50 para allá no. Pero si era de 50 ya no podías ejercer el sacerdocio. Ya se te acabó el tiempo. Desde los 25 hasta los 50 podías ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, el Espíritu Santo aquí se está encargando de dejarlos estos detalles de forma clara. Vamos a ver el primer punto. El sacerdocio de Melquisedec no era el sacerdocio en base al pueblo judío solamente. El de Aarón sí. ¿Usted se acuerda cuál era el nombre que es conocido como el tetragramatón? Es decir, esas palabras de la YHWH, que es conocido o traducido en el día de hoy como la palabra Yahweh, o en el latín que se tradució como la palabra Jehová. Ese era el nombre en el que el pueblo judío se identificaba con Dios. Jehová de los ejércitos o Yahweh es su nombre. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí, este sacerdocio, no dice sacerdocio de Jehová. ¿Y cuál palabra utiliza aquí para referirse a Dios? No la palabra hebrea que era utilizado para reconocer a Dios, sino la palabra Elión. Y esa palabra Elión significa el Dios Altísimo. Es decir, eso es lo que está diciendo aquí el autor de la carta. Este es sacerdocio del Dios Altísimo. Y pastor, ¿por qué hacer esa diferencia entre Yahweh, conocido como el Dios judío, y el Elión, conocido como el Dios del universo? Porque eso es lo que significa la palabra Dios Altísimo, es decir, Dios del universo, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Por eso este sacerdote es el sacerdote del Dios Altísimo. Él no intercedía solo por Israel, él intercedía por todo el mundo, no solo por judíos, sino también por gentiles. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec es más amplio que el sacerdocio de Aarón. Yo les dije que iban a masticar hoy, estamos empezando. ¿Está conmigo hasta aquí? El sacerdocio de Aarón no podía interceder por los mexicanos. El sacerdocio de Aarón no podía interceder por los puertorriqueños. ¿Por quién intercedía Aarón y la tribu de Leví? Por los hebreos. Por lo tanto, este sumo sacerdote es mucho mayor que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque es, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, Cristo es la propiciación de nuestros pecados, no solo los de nosotros, sino también los del mundo entero. Es decir, no solo los de los judíos, como intercedía el sacerdocio judío, sino también por los de todo el mundo. Y eso es lo que se refiere la palabra cuando usted escucha Cristo murió por el mundo. No quiere decir que todas las personas van a ser salvas, quiere decir que no solo murió por los judíos, murió por gente de todo linaje, tribu, lengua y nación. Esa es la mentalidad del hebreo. Por eso era enfático el autor de las cartas y el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, es decir, Cristo es la propiciación, es decir, quien paga el pecado del mundo, no de los judíos solamente. Así que el sacerdocio de Israel ministraba en un lugar. El sacerdocio, de acuerdo al linaje de Melquisedec, ministra en un sentido universal, altísimo, el Elión. Gente, cuando usted ve Apocalipsis, ¿qué usted ve allí? Gente de qué? De toda linaje, no solo del linaje hebreo, de toda tribu, no solamente de la tribu de Leví, de toda lengua y no solamente de la lengua hebrea, y de toda nación, no solamente de Israel. Eso es lo que vemos en el panorama completo en Apocalipsis. Segundo lugar, vemos que este sacerdocio era rey. Aarón y el sacerdocio de hebreo no eran rey. Tú no podías ser rey y sacerdote. Es decir, el rey tenía cierta autoridad sobre el sacerdocio. Pero aquí dice que este sacerdote era las dos cosas. Era sacerdote y era rey.
rey de Salem, y aquí lo repite en el versículo 2, fíjese bien, lo repite 3 veces para que te quede claro. Rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Este sacerdote no solamente intercedía por ellos, sino que también gobernaba en medio de ellos. Jamás el sacerdocio judío fue así. El sacerdocio judío tenía un rey y tenía un sacerdote, y el sacerdote no podía meterse en las cosas del rey y el rey no podía meterse en las cosas del sacerdote porque era prohibido. Este sumo sacerdote, este Melquisedec, este personaje cumple con lo que se profetizó que vendría después en Zacarías capítulo 6 versículo 13. Que vendría un sacerdote que sería rey y edificaría templo a Jehová y llevaría gloria y se sentará y gobernará sobre su trono, rey y sacerdote. Es decir, el sacerdote prometido, el Mesías que venía, tenía que hacer las dos cosas. Por eso tenía que ser de acuerdo al orden de Melquisedec. Y mira lo que dice, rey de Salem. ¿Qué era Salem? Ya vamos a entrar ahí, ya vamos a ver qué ciudad era esta Salem. Antes de llegar ahí, quiero irme a las otras dos. Rey de, ¿qué dice ahí? Justicia. Y rey de paz. Esto es importante. Como dije, el sacerdocio de Aarón nunca pudo decirle a la gente, consumado es. Nunca pudo decir, tus pecados te son perdonados. Lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es que lo que Aarón no pudo hacer estaba sucediendo ahora. Este sacerdote trae justicia y paz. Dios está trabajando de forma distinta en el nuevo pacto. El hebreo decía, no entiendo. Quiere decir que ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos ofrecer sacrificio. Ahora tenemos un sacerdote y trabaja de forma distinta. ¿En qué sentido? Bueno, en que este sacerdote te da todo lo que el sacerdocio pasado y el sacrificio pasado no te daba. Te da justicia y te da paz. ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes judíos? Precisamente que el pueblo tuviera justicia y paz, solo que nunca lo pudieron dar. Porque ese sacrificio de toros, de animales, no podía dar justicia y paz. Y mira cómo sigue diciendo. Volvamos a leer completo el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, ya vamos a entrar ahí, hoy no vamos a hacer un sermón acerca del diezmo. Yo quiero que ustedes vean el contexto, aunque sería una buena oportunidad para que los ujieres pasaran ahí los cofres. Pero vamos a ir al contexto que está hablando aquí, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, justicia y paz. Escúchame bien, querido hermano, querido amigo que te encuentras en este lugar. Las dos cosas más importantes que tú necesitas en tu vida son precisamente estas dos. Tú necesitas justicia y tú necesitas paz para con Dios. Este sacerdote está ofreciendo tu mayor necesidad. Este sacerdote está supliendo lo que tú jamás, ni ningún sacerdocio humano puede hacer. Te está dando justicia y te está dando paz. Si tú no eres justo en el día de hoy, pastor, pero la Biblia dice que no hay justo en el día de hoy, pues precisamente tú jamás podrás tener paz para con Dios. No hay justo, no hay persona que pueda tener paz con Dios sin tener justicia. Y entonces, pastor, ¿cómo puedo tener paz con Dios si yo no soy justo? Dice la Biblia que no hay ninguno justo, ni tan siquiera uno. Precisamente aquí. Este sacerdote está proveyendo por ti lo que tú no tienes. Te está dando la justicia. Romanos capítulo 5 dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué fe? La fe de aquel sacerdote que tomó su lugar y vino a vivir la vida perfecta. La justicia me da paz para con Dios. Amén. Ahora, ¿cómo se consigue ser justo?
Si la justicia me da me da paz para con Dios, y el justo por la fe vivirá, ¿cómo yo consigo esa justicia? ¿Cómo, iglesia? Porque sin eso tú no puedes tener nunca paz para con Dios. Lo más importante es lo que es el sacerdote. Por eso que el Espíritu Santo inspira a este hombre a decir estas cosas de esta forma. Este sacerdocio vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste jamás vivir. Este sacerdocio vivió la perfección desde su nacimiento. Recuerda que tú pecas desde que estás en el vientre de tu madre. Eres pecador de nacimiento. Cuando naces, tú no naces diciendo bendito sea el Señor. Tú naces llorando, tú naces enojado. Cuando vas creciendo, tienes 5, 6, 7 años, por naturaleza a ti no te gusta perdonar. Usted ha visto qué duro es que nosotros perdonemos. ¿Sabes por qué es tan duro? Porque naces en pecado. Por lo tanto, cuando tú le enseñas a un niño y le dices, hijo, ve y pídele perdón a tu hermanito, pídele perdón a tu amigo. Niños que están aquí, ¿se les hace difícil pedirle perdón a sus amigos, sí o no? ¿Sí? ¿Se te hace difícil pedirle perdón? ¿Sí? Pero es que tú dices, ay, perdón, que desde chiquito, que yo no quiero perdonar. ¿Por qué es tan duro perdonar? ¿Por qué? Porque tu naturaleza no es perdonadora. Tú no naciste con una naturaleza llena de Dios. Tú naciste con una naturaleza llena de pecado, y por lo tanto necesitas a un sacerdote que viva tu vida perfecta, tu vida que tú jamás puedes vivir. Por eso que, niños, pecas. Por eso te rebelas contra tus padres. Por eso mientes. Porque tienes una naturaleza de pecado y necesitas, niño, a este sumo sacerdote. Padres, ustedes también. Necesitamos a ese gran sumo sacerdote. Cristo lo hizo, vivió la vida perfecta. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y el mismo nombre de Melquisedec, mira lo que dice, era justicia y paz. Rey de Salem. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa rey de Salem? ¿Qué significa la palabra Salem? La palabra Salem significa ciudad de paz. Es decir, este sacerdote gobernaba, reinaba y era sacerdote, intercedía aquellos en los cuales se le conocía como la ciudad de paz. Es lo que dice el Salmo 85. La justicia y la ¿qué? Paz. La justicia y la verdad se besaron. Melquisedec identificaba precisamente estas dos cosas. El hombre necesita ser justo para tener paz para con Dios. Melquisedec tenía las dos cosas. Él era rey de justicia y él era rey de paz. ¿Sigue conmigo aquí? Mira lo que sigue diciendo. El sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón eran diferentes, porque el sacerdocio de Aarón era hereditario. Es decir, tú podías ser un sinvergüenza. Tú podías ser lo peor, pero si tú eras hijo de los de la tribu de Leví, tú heredabas automáticamente el sacerdocio. Por eso usted recuerda a los hijos de Elí. Los dos hijos de Elí eran unos sinvergüenza. ¿Y a dónde estaban ellos? En el templo ofreciendo sacrificio. Y hasta relaciones sexuales metían dentro de ese lugar. ¿Por qué estaban ellos ahí? Porque el sacerdocio de Aarón era de acuerdo a la herencia, no de acuerdo a tu pedigrí, es decir, no de acuerdo a tu conducta, no de acuerdo a tu capacidad, no de acuerdo a lo que tú eras realmente, tu santidad delante de Dios, sino de acuerdo al linaje. Si tú eras descendiente de Aarón, tú tenías por seguro que tú vas a heredar sacerdocio. Pero mira lo que dice aquí el versículo 3, hablando acerca de este linaje de Melquisedec. Versículo 3,
¿Cómo era este linaje? ¿Era por herencia? ¿Era por lo que me dejó abuelo, papi, mami? En el cristianismo es igual. La salvación no es por herencia. Tú puedes ser hijo de una generación cristiana completa y estar perdido camino al infierno en el día de hoy. No es porque naciste de padres cristianos, de padres ministros del evangelio, no. En mi caso, yo soy la primera generación de creyentes. Nadie en mi familia fue creyente. Ni mi tatarabuelo, bisabuelo, ni mi abuelo, ni mis padres fueron creyentes. La gracia de Dios nos alcanzó. No es por linaje ni por sangre. Pero aquí está hablando acerca de un sacerdocio mayor. Vaya conmigo al versículo 3. Mira cómo era este sacerdocio de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Y eso era imposible. Si tú ibas a hacer un sacerdocio hebreo, por eso la genealogía existe en toda la Biblia, para guardar el linaje del sacerdocio. Y aquí está diciendo que este Melquisedec no era que no tenía padre ni madre, es decir, este personaje real. Y hay algunas disputas dentro de la interpretación de este texto, donde algunos dicen que esto era una teofanía de Dios o de Jesús. Yo no creo que sea una teofanía. ¿Y qué es una teofanía, pastor? Una teofanía es cuando Cristo se revela a través de un personaje en la Biblia. No es una teofanía, es una tipología. Es decir, este hombre sí existió. Este hombre sí tuvo mamá y papá. Este hombre vivió y se murió. Pero pastor, pero aquí dice que no tenía madre ni padre. Es decir, claro, porque no tenía genealogía escrita. No aparece quién era la mamá, no aparece quién era el papá. No hay genealogía de él. No tiene principio de día, es decir, no se sabe cuándo él nació. Y tampoco fin de vida, no se sabe cuándo se murió. Sino, y mira lo interesante de esto, es hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, sacerdote que permanece para siempre. No fue que salió de la nada, ¡pum!, y cayó del cielo ahí Melquisedec. No está hablando acerca de eso. Sin padre, sin madre, sin genealogía, semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo fue Jesús? Sin padre y sin madre. Es decir, no fue una unión donde una pareja se unió. Así fue con Melquisedec, pero Melquisedec sí tenía madre y padre, pero no estaba en la genealogía. ¿Por qué? Porque era un cuadro de Jesús. Jesús no tenía madre ni padre en el sentido de que fue Dios quien lo trajo. No tiene principio de vida porque Él existió desde el principio, y no tiene fin de vida porque reina e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Un tipo precisamente de Jesús. Y aquí está diciendo, no hay registro de su muerte, de Melquisedec, porque no se sabe cuándo vivió, cuándo nació ni cuándo murió. ¿Usted sabe cuándo se murió Aarón? Hay casi un capítulo completo, Números capítulo 20, versículo 22, hablando de la muerte de Aarón. Y se dice exactamente cuándo murió, dónde lo entierran, detallado. De Melquisedec, ¿sabe cuándo nació, cuándo murió, a dónde iba? No. Por eso Jesús es el sacerdote de acuerdo al linaje de Melquisedec. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Considera, entendiendo esto, entendiendo este linaje que no es de Aarón, considera, pon atención, piensa, pues cuán grande era este. Mire qué poderoso era este sacerdote. Era tan poderoso que aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Un patriarca, es decir, la palabra patriarca viene de dos palabras griegas, que es patri, hablando acerca del padre. Es decir, este hombre que era el padre de la fe del pueblo hebreo, le diezma el botín, es decir, lo que él ganó, lo mejor de los tesoros de aquel lugar en Sodoma. Y estamos hablando, Sodoma, estamos hablando, es como si usted fuera a Las Vegas en el día de hoy, en todo el sentido de la palabra, en corrupción y pecado y en riquezas. Y allí sí hay riqueza, materiales.
Si no, pregúntale, ayer habían dos revolcándose en el ring y por darse 5 bofetadas, uno recibió 400 millones de dólares y el otro recibió 100 millones de dólares. Allí sí hay billete. Pues lo que Abraham ganó en aquel lugar, está hablando de una ciudad millonaria, una ciudad donde había riquezas, y él está diciendo que él tomó de ese botín y lo dio, lo presentó a Melquisedec. ¿Qué está hablando acerca de Melquisedec? La superioridad. Es decir, Melquisedec es superior a Abraham, porque tú le das al que tú ves como superior. Aquí Abraham estaba diciendo, este hombre tiene un linaje superior a cualquier cosa que yo he visto. Él es rey y él es sacerdote. Él es mejor que Aarón, aunque todavía no existía Aarón, pero lo está dejando saber aquí el versículo. Él es mejor que Leví, por tanto deberías dejar tu judaísmo. A los hebreos, ya se acabó, deja lo que representaba esas cosas. Mira este sacerdote que no tiene principio ni fin. Él es mejor que todo lo existente. Y le dio lo mejor. ¿Usted recuerda una de las cosas que precisamente Dios señaló al pueblo hebreo cuando estaba dando los diezmos en Malaquía? ¿Cuál era la queja de Dios contra el pueblo? ¿Usted recuerda? ¿Ah? Ustedes me dan lo tuerto. Ustedes me traen lo enfermo. Ustedes me traen lo peor. Y yo rechazo eso. Ustedes me han robado. Recuerda qué fuerte esas palabras. Porque ellos le traían a Dios lo peor. Pero aquí hay un buen principio. Abraham le está diezmando y le está dando a este sacerdote lo mejor del botín. El padre de la fe, antes que existiera el mandamiento del antiguo pacto, que era como una forma de institución para pagar los impuestos y cubrir a los levitas, antes de que existiera todo eso. ¿Sabe lo que está haciendo Abraham? No había ley para diezmar. Por eso es que aquí este versículo hay muchos que dicen, ay, pero pastor, es que el diezmo era un asunto del antiguo pacto. Sí, es cierto que había una forma instituida como en el antiguo pacto se tenía que dar, pero aquí no había mandamiento todavía de diezmo, y este hombre solamente por reconocer la autoridad, lo que él representaba, él le dio lo mejor del botín. Este hombre es rey. Este hombre es sacerdote. Lo menos que yo debo darle es lo mejor que él me ha dado. Sin ley. Ahora voy a aplicar un poquito aquí. Pastor, siga con Melquisedec, no te metas ahí. Nos vamos a aplicar un poquito aquí. Cuando llega tu primer cheque del mes, de la semana o de la quincena, ¿en qué tú distribuyes lo que tú vas a gastar? Pastor, Melquisedec estaba bueno, estaba tomando notas de eso. Toma nota de esto también. Porque Abraham reconoció quién era la autoridad principal de todos sus bienes sin que existiera la ley. Y le dijo, la autoridad principal de todo lo que yo recibo es de este hombre que es por encima de mí. Yo lo reconozco a él primero. ¿Qué escribes primero en tu lista de gastos? Piénsalo ahí, ¿qué tú pones primero en la lista de tus gastos? Tu casa, yo quiero decirte, Dios es más importante que tu casa. Tus biles, Dios es más importante que tus biles. ¿Por qué? Porque Dios no lo está haciendo para que, ay, es que con eso se mantienen los pastores o fulano de tal. Aunque no existiera eso, ¿quién es más importante en tu vida? Ponlo ahí en la lista. No busques excusas. Lo que sucede es que todavía tal vez no has visto la revelación del que tienes delante. Tienes al Rey del universo, el Rey que se convirtió en sacerdote tuyo, que merece todo lo que tú le debes, todo a Él, y Él merece todo. Un amén, gloria a Dios por eso.
Ni siquiera este hombre dio el diezmo. Y no es que cada semana él enviaba el diezmo al Melquisedec. Le dio el botín. Aquí había millones de dólares en el día de hoy. ¿Y por qué se lo dio? Porque le pertenecía a él. Es decir, yo reconozco autoridad, le pertenece a él. Pero a algunos ni el diezmo, tan siquiera ni el 10% nosotros le damos a Dios. Le damos cualquier cosa. Inclusive muchos de nosotros llegamos a este lugar y ni sabemos cuánto le vamos a dar en ese día. No lo sabemos. Nos metemos la mano en el bolsillo y la primera cosa que salga, y qué bueno que me acordé de esto porque esto es un anuncio que tengo que decir y se me había olvidado. La primera cosa que salga, eso le damos a Dios. No lo pensamos. ¿Cuánto yo le voy a dar a Dios de acuerdo a lo que Él me ha prosperado durante esta semana? Porque Él es por encima de todas las cosas. No lo pensamos. ¿Por qué? Porque Él no es la prioridad, lamentablemente, en muchos de nosotros. Le damos cualquier cosa, lo primero que me salga del bolsillo. Pero no estamos dando por causa de la gloria de aquel a cual yo le sirvo. Mi Mesías, Él es más grande que todas las cosas. Yo le debo todo a Él. Como cantamos en ese himno, todo se lo debo a Él. Tu casa, tu familia, tus bienes, todo se lo debes a Él. Este hombre con menos revelación que nosotros, lo entendió más que nosotros. Con menos revelación. Abraham no vio a Cristo crucificado. Abraham no vio a Cristo resucitado. Pero Abraham ya había visto que Melquisedec era un cuadro del sacerdocio que venía. Dijo, este hombre merece toda la gloria y toda la honra. Por lo que representaba a él. Mi hermano, tú y yo tenemos más revelación que Abraham. Tú y yo tenemos más revelación que los que tenían en la ley. Por eso aquellos que se preocupan y me preguntan, pastor, ¿y debemos diezmar? Mi hermano, si el diezmo era un principio en la ley, no es que tú diezmes de acuerdo a la ley, porque esa ley pasó, fue consumada en Cristo. Pero si diezmo era un principio en la ley y tú has recibido más gracia, más revelación de los que tenían en la ley, mi hermano, no me digas que el 10 es algo en el cual es mucho, es el piso por empezar. Es el piso por empezar. Él merece toda adoración. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio. Fíjate bien, los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Leví. Y los únicos que podían tomar del diezmo, ¿quiénes eran? ¿Quién? Los hijos de Leví, por supuesto. Dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, los diezmos que se daban al pueblo, que el pueblo daba, era para sostener a los levitas en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque a todos les dio herencia. Tú tienes estas tierras, tú tienes estas tierras, tú tienes estas tierras. Ustedes serán ministros míos y no les voy a dar ninguna tierra. Yo seré su heredad. Y por lo tanto, del diezmo que den las demás tribus, ustedes van a ser sostenidos. Así era que se manejaba el asunto en el antiguo pacto. Dice, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. La ley decía que los levitas vivieran del diezmo. Es decir, de sus hermanos, pues claro, los hermanos del pueblo que daban los diezmos, el pueblo de Israel, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué está diciendo eso? En el caso de Abraham no había ni siquiera mandamiento. Quiere decir que solo lo hizo por tributo y por grandeza, no por exigencia. Melquisedec nunca le dijo, dame tus diezmos, Abraham. Nunca se los pidió. En la ley sí, en la ley era obligatorio. Si tú no diezmabas, tú eras un ladrón. Si tú no diezmabas, tú estabas bajo maldición en la ley. ¿Por qué? Porque era obligatorio. La ley te obligaba, tú tenías que dar. Era como aquí, tú no puedes escaparte de los impuestos. Si tú te escapas de los impuestos, te va a caer el IRS detrás de ti.
Pues el diezmo en el antiguo pacto era igual, era por obligación. Sin embargo, le está diciendo, aquí hay un diezmo mucho mayor que no es por obligación. Hay un diezmo que no le pidió Melquisedec, que Abraham se lo quiso dar por reconocimiento de lo que eso significaba. Por respeto a este sacerdocio pagó el diezmo aunque no hubiera ninguna ley. Eso es lo que está diciendo aquí. Antes de la ley lo dio. Pero, versículo 6. Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Quién es ese? Melquisedec, porque la genealogía no era la de él. No era de Leví, perdón. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Voy a seguir leyendo y después vamos a ir a los textos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Se está hablando acerca del sacerdocio de Aarón. El diezmo lo recibían los levitas, hombres mortales. Pero allí, uno de quien se dio testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham, fíjate bien, es decir, ustedes piensan que no lo estaban haciendo o que lo están haciendo con Leví y todavía no entendían lo que ya habían hecho con Melquisedec. Por así decirlo, mira cómo sigue diciendo ahí. Uno, por así decirlo, Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió la tribu de Leví? ¿Quién es el padre de los hebreos? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. En el lomo de Abraham ustedes también pagaron a este Melquisedec porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué le quiso decir? Si Abraham le pagó los diezmos por ser Abraham, padre de la fe, ustedes como sacerdocio le deben reverencia a este mayor sacerdote. Ah, pero podría decir ahí, y por eso es que lo aclara, pero Abraham no era sacerdote. Los sacerdotes no diezmaban, entiendan eso. Los sacerdotes, de la tribu de Leví, ellos no diezmaban. Por lo tanto, ellos podían tener una excusa y decir, Abraham es padre de la fe. Y si Abraham el padre de la fe le dio el diezmo porque Melquisedec se lo merecía como sacerdote del Altísimo, pero nosotros no, porque nosotros somos sacerdotes y nosotros no pagamos diezmo. ¡Pum! Ganamos. Y ahí le está diciendo entonces, ok, Abraham, ¿de dónde salieron ustedes? Bueno, ¿quién es su padre? Abraham. Ok, ustedes salieron de Abraham. Si ustedes estuvieran en ese día, es igual como ahora. ¿Por qué ustedes son pecadores? ¿Quién es su padre? Adán. Ah, no, pero que si yo fuera Adán no hubiese pecado. No, tú eres la representación de Adán. Y le está diciendo, hebreos, Abraham es tu papá, es tu representación como padre espiritual. Lo que Abraham hizo lo representa también a ustedes. También Leví recibe los diezmos, pagó los diezmos. Leví, la tribu de Leví, que recibe los diezmos, pagó sus diezmos a este sacerdote en los lomos de Abraham. Así que no hay break para ti. Mira a este gran sumo sacerdote. Leví estaba en los lomos de Abraham. El diezmo estaba representando al diezmo dado a Melquisedec, que estaba representando este Melquisedec. Es mayor que Abraham, es mayor que Aarón, es mayor que la tribu de Leví, es mayor que cualquier liderato en la mente judía. ¿Está conmigo todavía? Le está diciendo, su propio padre pagó el diezmo a un mejor sacerdocio que el de ustedes. Su propio padre mostró reverencia a aquel que merecía reverencia. Cristo es un sacerdocio mejor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos resumir que todavía Cristo es un sacerdocio mejor? Porque Cristo es un sacerdocio universal, real, dando lugar a la justicia y a la paz. Nada de eso lo podía hacer el sacerdocio arónico. Cristo sí lo pudo hacer. Y Cristo comenzó a reinar. Y dejé esto para último para que se quede bien pensado en esta gloriosa verdad.
dice ahí que este hombre era rey de Salem. Y le dije que le iba a dejar eso para el final, para poder cerrar con esta verdad. Salem, esa palabra es la primer nombre que se le dio al pueblo de Jerusalén. El primer nombre de Israel fue Salem y se conoce, significa ciudad de paz. Lo poderoso de esto es, mi hermano, escúchame muy bien, que ya Dios tenía un sacerdocio en Jerusalén antes de que instituyera al de Aarón. Esto es algo impresionante, porque lo que le está diciendo ahí es precisamente, Aarón no existía, Israel no existía como nación. Existía una ciudad llamada Salem, que se le puede decir que va a ser la capital donde Dios instituyó a su pueblo. Y en ese lugar, antes que existiera Abraham, antes que existiera Israel, antes que existiera el sacerdocio, antes que existiera el templo, ahí había un sacerdote real. Y allí había un rey real, y se le conoce en la Biblia como Rey del Altísimo. Es decir, el centro del plan de Dios siempre fue todo el mundo en un lugar donde Israel todavía no existía. ¡Wow! Dios tenía a este hombre ahí. Cuando no había ni tan siquiera la institución de la ley, había un representante del Señor ahí. Rey del Altísimo, Rey de justicia, Rey de paz. Que no es otra cosa que un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Antes que existieran todas las cosas, dice la palabra que existía el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que a mí me impresionó es que Dios había separado un sacerdocio antes que el de Aarón. Por lo tanto, cuando los hebreos escuchaban eso y decían, ¿quiere decir que nosotros no somos los primeros? ¿Quiere decir que nosotros no somos la única Coca-Cola del desierto en el cual Dios se manifestó a morir? ¿Quiere decir? Sí, eso quiere decir. Quiere decir que hay un mejor y nuevo pacto, que el antiguo y ese mejor y nuevo pacto existía en un hombre que todavía ustedes ni conocían. Existió varias veces en la Biblia y también tal vez lo ignoraban, pero ahora ha sido revelado en lo que representaba ese gran sacerdote a todas las naciones que se llama Jesús. El centro de la historia no se llama Israel, el centro de la historia no se llama Moisés, el centro de la historia no se llama Abraham, el centro de la historia se llama Jesús. Cristo, el Rey de todas las cosas. Que lo pudieran entender los hebreos. Yo me imagino que aquí hubo un shortcut. Aquí se le fueron los pensamientos. ¿Qué pasa aquí? Había un sacerdocio antes que el de nosotros. ¡Wow! Iglesia, tu mayor necesidad en el día de hoy es de un sacerdote. Tu mayor necesidad en el día de hoy es de poder tener paz. No podrás tener paz con Dios buscándolo en otro lugar. No podrás tener paz con Dios buscándolo en relaciones. No podrás tener paz con Dios buscándolo en medio de los deleites de esta vida. No podrás tener paz con Dios yéndote a la jungla y al paraíso más hermoso del mundo. Te puedes ir hasta Puerto Rico. ¡Ja! Y ahí no vas a tener paz. Tu paz proviene de un sacerdocio mayor. Tu paz proviene de un hombre que vivió la vida que tú nunca jamás podrías haber vivido. Un hombre que intercedió por ti y se hizo maldito en la cruz para que tú puedas tener paz para con Dios, para que ahora te puedas acercar directito a Él. No vayas donde nadie, ve directito a Él. Antes de ir al pastor, ve a Él. Antes de que lo llame, llámalo a Él. Ese es tu gran sumo sacerdote y nunca te podías haber acercado, pero ahora podemos tener perfecta comunión con Él. Me puedo acercar confiadamente a ese gran sumo sacerdote. Él te permite tener la relación que jamás podías haber tenido con Dios. Mi hermano, tú puedes tener la mayoría de tú puedes tener toda tu vida llena de problemas. Pero si tú tienes paz para con Dios, mi hermano, todos los problemas son secundarios.
Porque aquí todos los problemas van a venir y se van a acabar, van a volver y vas a tener uno. Siempre tú vas a tener problemas aquí. Pero si tú te vas de esta vida sin tener paz para con Dios, sin tener a ese gran sumo sacerdote como tu representante, tú tendrás un problema por toda la eternidad y se llama la ira de Dios sobre ti. Pero hay esperanza. Ese sacerdote es digno de toda tu vida, no de una parte. No me preguntes, pastor, ¿y cuánto debo dar? Da lo que tú piensas que Él es digno. No de lo que un hombre te imponga, lo que tú piensas que Él es digno. Él es digno de tus primicias, Él es digno de todo en tu vida. Este sacerdocio es digno de todo en nosotros. ¿Sí, iglesia, o no? Este sacerdocio no se le dan migajas. Este sacerdocio es rey de tu vida, Señor y sacerdote para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades profundas, algunas difíciles de entender,